Buenos días, tardes, noches. Hoy quería hablar sobre la mente y sobre si la mente es material o inmaterial. Quería hablar de esto para empezar porque me parece un tema muy interesante y en segundo lugar porque, claro, en este canal hemos abordado varios argumentos teístas a favor de la existencia de Dios y la cuestión de si la mente es material o inmaterial es una que se ha suscitado en varias ocasiones. De hecho, por ejemplo, el famoso argumento Kalam, en su última fase, una de las maneras que tiene para inferir que la causa del universo tiene que ser una mente es apelar a la inmaterialidad de esa causa, ¿no? Como es la causa que causa la materia, es inmaterial. Y se infiere, por el hecho de que sea inmaterial, que tiene que ser una mente. Por lo tanto, se está dando por hecho que las mentes o bien simplemente son inmateriales o que, como mínimo, pueden ser inmateriales. Bien, este es un punto, en este tipo de argumentos, es un punto frente al cual yo tengo bastantes objeciones porque yo considero que hay bastantes, bastantes argumentos con bastante solidez que apuntan a la idea de que las mentes dependen de una base material, las mentes son materiales, o como mínimo dependientes de una base material. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tema en este vídeo? Bien, va a ser un poco improvisado porque prefiero hacerlo así, es más espontáneo y más fácil de hacer para mí, pero como no quiero que el vídeo sea un caos y que tenga cierta estructura, digamos, pues he intentado memorizar una estructura para que tenga coherencia todo lo que voy a explicar. En primer lugar, lo que voy a hacer será abordar lo que yo llamaría indicios empíricos a favor de la materialidad de la mente. Después de estos indicios empíricos, me gustaría tener en cuenta pues las dificultades que plantean desde el otro bando a la idea de que la mente sea material, y me gustaría tenerlos en cuenta considerando 4 aspectos de la mente. Y bien, el primero de esos aspectos sería lo que yo al final he decidido llamar información. Primero había pensado en llamarlo conocimiento o memoria, pero creo que la manera menos polémica de llamarlo es información. Después, el segundo punto sería la intencionalidad o voluntad. El tercer punto sería lo que llamaríamos la racionalidad. Y el cuarto punto, que será el más complicado, será la cuestión de la conciencia subjetiva o los llamados qualia. Bueno, las dos cosas. Por una parte, la conciencia subjetiva y también tocaremos el tema de los qualia. Bien, entonces, además de eso, después voy a exponer, habiendo dado ya los indicios empíricos de la materialidad de la mente, pues aportaré también razonamientos ya más abstractos, filosóficos, a favor de la materialidad de la mente. Y después de todo esto, cuando ya considere, a mi juicio, en gran medida demostrada la materialidad de la mente, pues me gustaría plantear algunos de los problemas que plantean las características de las mentes cuando nos referimos a Dios como una mente, que no sería solo el problema de la materialidad, que sería algo demostrado en principio aquí, pero sino que también serían otros atributos, otras características que tienen las mentes, que son difícilmente conciliables con lo que se suele afirmar respecto a Dios. Entonces, vamos a ir al principio de todo. Primero empezamos por lo que serían los indicios empíricos de que las mentes son materiales. Bien, el indicio empírico para mí, que es un mero razonamiento inductivo basado en la experiencia de lo que observo en el mundo, es que todo aquello que, a mi juicio, tiene una mente, pues es dependiente de un cuerpo material. Bien.
Me refiero concretamente pues, a todas las personas a las que yo les atribuyo una mente. Y bueno, podríamos hablar, si queréis, estoy abierto a discutir de por qué yo a las demás personas les atribuyo una mente igual que la que tengo yo. Pero partiendo de la base de que consideramos que el resto de personas también tienen sus propias mentes y sus propias conciencias subjetivas, pues, o sea, vamos a prescindir del solipsismo cartesiano. Podría decir esto, que todo aquello que tiene una mente parece estar sustentado sobre la materia. Parece tener una base material. Entonces, no tenemos conciencia, no conocemos mentes inmateriales. Alguien podría decir que es un poco arriesgado afirmar esto, en tanto que si hubiera mentes inmateriales, quizá por definición no podríamos contactar con ellas. Pero es un punto que es bastante curioso porque precisamente el tipo de mentes inmateriales que afirman muchas veces los teístas son mentes que pueden afectar a la materia física. Porque estoy pensando en la mente divina, que es una mente inmaterial, es decir, la mente de Dios es inmaterial, y también en la mente humana, que según los teístas también sería inmaterial. Pero tanto la mente humana como la divina pueden afectar a la materia física. Es decir, la mente divina en principio ha creado la materia y puede manipularla como quiera. Aun siendo inmaterial, puede manipular la materia. La mente humana es supuestamente también inmaterial, pero como mínimo puede manipular la materia de los cuerpos físicos, porque si mi mente le ordena a mi mano que se mueva, mi mano, que es materia, se mueve. Entonces, todos los teístas afirman que las mentes inmateriales pueden manipular, pueden controlar la materia de alguna manera, o por lo menos esas dos mentes inmateriales que afirman. Y es bastante curioso este hecho porque, bueno, entonces no conocemos mentes que se manifiesten manipulando la materia y que sean inmateriales en el sentido de no depender de un soporte material físico. Es decir, conocemos mentes que manipulan la materia, que se mueven en cuerpos físicos, pero que dependen de ese soporte físico. Bien, ese es un primer indicio. Otro indicio bastante fuerte es el de constatar que nuestro estado de conciencia depende de nuestro estado físico y del estado físico de nuestro cuerpo. Esto una persona a la que le hayan anestesiado, por ejemplo, si le han puesto una sustancia anestésica en su cuerpo, pues esta persona, un acto puramente material, como el de introducir un líquido material en un cuerpo material, ha afectado a su conciencia. Entonces, la conciencia misma se ve afectada por acontecimientos puramente materiales. Entonces, esto sería a grandes rasgos, pues algunos de los indicios de materialidad de las mentes. Bien, pero estos serían indicios empíricos, algunos podrían decir que se basan en un razonamiento meramente inductivo y que no se pueden sacar conclusiones absolutas y este tipo de cosas, aunque yo creo que son valiosos y son indicios a tener en cuenta. Bien, ahora vamos a ver algunas objeciones que se plantean desde el otro bando a la cuestión de que la mente sea algo, de que las mentes sean materiales. Bien, primero vamos a empezar por lo más fácil. Hemos dicho que primero abordaríamos el tema que yo llamo información. He dicho que también podríamos llamarlo conocimiento o memoria, pero prefiero llamarlo información porque me refiero a esta idea de que alguien pueda maravillarse de que, bueno, por ejemplo, si yo ahora me imagino un unicornio, pues yo tengo esta imagen, la imagen del unicornio, evidentemente es una imagen construida a partir de elementos de mi memoria, que sería un caballo y un cuerno, o por lo menos sería los unicornios dibujados que he visto en los cuentos de hadas, ¿no? Pues esta imagen, ¿cómo puede ser que esta imagen esté en algo material, ¿no? ¿En qué manera esto que yo percibo como la imagen del unicornio está en algo que es puramente, que es solo materia?
Para mí esto no es un gran problema, por eso he puesto la cuestión de la información o el conocimiento en primer lugar, porque, bueno, yo creo que incluso ahora ya a nivel puramente científico y tecnológico se puede constatar que efectivamente una información que se nos presente de una manera puede estar codificada en un soporte puramente material de otra manera totalmente distinta. Aquí estoy pensando en que si por ejemplo, le dijéramos a una persona del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Que le enseñásemos un CD-ROM, un CD, un compact disc, y le dijéramos que ahí hay un concierto de Mozart o de cualquier otro compositor, con violines, con una orquesta entera sonando, o le dijéramos que ahí hay imágenes, que ahí hay, porque a lo mejor hay una película en el CD, y bueno, esta persona diría, ¿cómo va a haber aquí un concierto? ¿Cómo va a sonar un concierto a partir de este pedazo de materia que es simplemente plástico? Bueno, pues el concierto está codificado en la materia física, en el CD. Esto que llaman los pits y los lands, ¿no? Del CD. Estos valles y estos pozos y zonas elevadas, que es básicamente como agujeritos en el plástico, de manera que el láser, el lector, lee esa información. Entonces, la información puede codificarse de una manera puramente material. Y no debería sorprendernos el hecho de que, efectivamente, información relativa a imágenes, a sonidos o a lo que sea, quede codificada materialmente. En ese sentido, no me sorprende que la información exista, que pueda almacenarse en nuestro cerebro. Por otra parte está el tema, que aquí ya empieza lo complicado, el tema de la intencionalidad, la voluntad. Muchos críticos respecto a la idea de que la mente sea material dicen que la materia no tiene intenciones, que una mesa, por ejemplo, no quiere hacer algo. La mesa no tiene voluntad, un vaso de agua no tiene voluntad. Entonces, la materia en sí misma, los átomos que la constituyen, no tienen intenciones, no tienen voluntad. Entonces se preguntan, ¿cómo puede ser que de lo material, que es algo sin intenciones, emerja la voluntad, emerja la intención? Bien, para entender este punto, ya sí que hay que entrar bastante en la idea de lo que es la vida. La vida, yo creo que para entender lo que es la vida, uno de los libros más interesantes que he visto es del físico, no de un biólogo ni de un naturalista o algo parecido, sino de un físico, que era Erwin Schrödinger, que se llamaba ¿Qué es la vida? Y en este libro se plantea desde un punto de vista puramente físico lo que son las formas de vida en esencia. Y las formas de vida básicamente es materia ordenada, materia en un estado de orden. Que por cierto, el orden no es una cuestión de opinión si algo está ordenado o desordenado, sino que hay criterios científicos puramente físicos para determinar lo que es un estado de más alta entropía o más baja entropía. Si, digamos, materia de tipo similar está espacialmente separada de otra, de materia distinta, pues ahí puede establecerse que hay un orden, está ordenado, y que esta forma ordenada es estadísticamente menos probable que las formas desordenadas. Esto lo vemos a través de Boltzmann. Entonces vemos como la entropía, lo que llaman el desorden o la entropía, es algo que tiende a aumentar. Sin embargo, la vida es materia en un nivel de baja entropía. Son configuraciones de materia que, por lo que sea, tienen una estructura que es bajamente entrópica. Y bien, lo que la otra peculiaridad que tiene esta forma de materia es que por su propia estructura y por mecanismos que ya hemos explicado en algunos otros vídeos, pues se autorreplica, ¿no? Es una estructura ordenada de materia que se autorreplica. A partir de aquí ya tenemos la base para la vida. Si tienes una estructura ordenada de materia que se autorreplica, ya tienes el inicio de la vida. Y para esto no ha hecho falta ninguna intencionalidad, porque el orden puede haber aparecido espontáneamente. La existencia de orden no vulnera ningún principio de la termodinámica, no vulnera la tendencia a la entropía. De hecho, en un sistema cerrado puede haber aumentado la entropía total mientras y a la vez puede haber una parte en la que haya disminuido la entropía. Entonces,
no hay ninguna norma, ninguna ley física por la que el orden no pueda incrementarse casualmente y puntualmente en un punto de la materia. Entonces, la materia sería una forma, la vida sería una forma ordenada de materia que, por su estructura, tiende a la autorréplica, se autorreplica. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta autorréplica de la materia, bueno, se ve combinada con la selección natural. ¿Y qué es lo que, a efectos de mantener el orden interno de esas formas ordenadas de materia, qué es lo que selecciona la selección natural? Pues lo que selecciona es simplemente el hecho obvio de que van a sobrevivir las formas que por su estructura tiendan más a mantenerse ordenadas, es decir, a no desordenarse, que eso equivale a morir, equivale a dejar de ser una forma ordenada de materia, equivale a la entropía y por lo tanto a la muerte de esas formas de vida. Entonces, la selección natural hace que perduren esas formas ordenadas de materia que tienen una estructura que les permite seguir reproduciéndose, seguir replicándose y además mantener su orden interno. Y por lo tanto, aquí viene la cuestión de la voluntad, la intencionalidad. Por lo tanto, la selección natural va a hacer que con el tiempo las estructuras de esos cuerpos físicos ordenados estén constituidas de tal manera que en su estructura haya una tendencia a cosas a comportamientos incluso, en el sentido de eventos, acontecimientos, que faciliten la autopreservación de ese orden y que faciliten la autorreplicación de ese orden. Entonces, esto lo genera la selección natural y aquí es donde emerge la intencionalidad. La primera intencionalidad es la intencionalidad de sobrevivir y reproducirse. Entonces, esto que llamamos voluntad y que decimos que una mesa no tiene voluntad ni intencionalidad porque una mesa no es un conjunto de materia ordenada que esté dispuesta de tal manera que tiende a la autorréplica y que ha sido afectado por la selección natural. Pero un conjunto de materia que sí que esté en ese proceso de autorréplica y selección natural estará con el tiempo, por la propia selección natural, estará constituida de tal manera que su comportamiento, entendiendo como tal la manera en la que esa materia interacciona con su entorno, estará orientado a la propia autopreservación, estará orientado a la autorréplica. Y ahí es donde empieza a nacer lo que llamamos intención, lo que llamamos voluntad, la voluntad de mantenerse vivo, la voluntad de seguir reproduciéndose, porque es que eso lo genera la selección natural. Bien, entonces, esto es lo que desemboca en la propia voluntad humana, en la intencionalidad humana. ¿Por qué esto desemboca en esto? ¿Y por qué? Aquí preguntaría algún crítico con la materialidad de la mente, aquí preguntaría, ¿por qué entonces yo tengo pues voluntad o intencionalidad de hacer cosas que no tienen nada que ver con mi supervivencia y mi reproducción? Porque aquí a lo mejor podríamos entender que yo tenga la voluntad de tener relaciones sexuales con una mujer, ¿no? Porque claro, eso es la voluntad de reproducción, de autorréplica. O que yo tenga la voluntad de comer, que es la voluntad de autopreservación. Pero, ¿por qué tengo la voluntad de escuchar música? A mí me apasiona la música. ¿Por qué? ¿Esto en qué ayuda a mi autopreservación y a mi reproducción? Bien, hay un vídeo de Jaime Altozano, de hecho, creo que era con C de ciencia. Lo pongo aquí, la imagen del vídeo, podéis buscarlo. Y comenta, pues, cómo, por ejemplo, esta atracción por la música ha emergido a partir de otras formas de voluntad que eran relativas a la autopreservación. Entonces, podría ser que muchos rasgos de nuestra voluntad que no tienen nada que ver con la supervivencia surgen a partir de otros que sí que tenían que ver. Simplemente porque, mira, un ejemplo que se me ocurre, que además siempre me ha parecido bastante acertado, es el que yo veo con mis gatos. Yo tengo aquí tenemos dos gatos en nuestra casa y bueno, ya sabéis que a los gatos si les pones una cuerda con un muñeco de peluche o lo que sea y lo empiezas a mover, el gato intenta cazarlo, intenta cogerlo. Claro, el gato, o sea, la idea de jugar con eso
es algo que nace, o sea, es algo que es útil para el gato en tanto que le favorece el hecho de poder cazar ratones de verdad que pueda comerse, poder cazar animales de verdad. Pero realmente no le está sirviendo de nada jugar con esa cosa de peluche. No está favoreciendo a su supervivencia. Especialmente cuando ya le damos la comida en un bol, le ponemos la comida y ya la tiene sin necesidad de cazar nada. Y aún así sigue ese instinto de jugar con esa cosa, sigue el instinto de cazar, que ya no favorece en nada a su supervivencia. Ahora, para comer solo tiene que ir al bol y comer. Bien, entonces, muchas de las intenciones, gran parte de la voluntad, ha emergido de otras formas que sí que tenían que ver con nuestra supervivencia y reproducción. Esto no es nada que haga menos impresionante o menos valioso el hecho de que tengamos estos deseos, esta voluntad. Es decir, mi deseo de escuchar música y de tocar música no se ve en nada deteriorado por el hecho de saber que su origen es puramente evolutivo y debido a la selección natural. Es lo mismo que digo con la moral y con la empatía. El hecho de que yo sepa que mi empatía y el hecho de que yo quiera a personas cercanas a mí, yo sé que esto ha surgido de la selección natural, no es algo que le quite el menor mérito ni el menor valor. No creo que haya que apelar a algo extramaterial, algo suprasensible para valorar este tipo de cosas. Entonces, yo creo que la voluntad emerge claramente de este tipo de procesos que he descrito. Después tenemos el tema de la racionalidad. Bien, yo aquí voy a entender como racionalidad pues la capacidad de inferir conclusiones partiendo de premisas. Curiosamente, durante bastante tiempo se ha considerado que el animal que está dotado del don de la racionalidad sería el ser humano, mientras los otros animales serían irracionales. Esto creo que encaja bastante desde la perspectiva teísta, sobre todo para aquellos que afirman que los únicos que tendrían almas serían los seres humanos y que no habría almas en los animales. Y creo que encaja con una concepción de la racionalidad que sería la de que no hay grados, como que la racionalidad no es algo gradual, sino que es algo absoluto, o está o no está. Y a mi juicio no es así, a mi juicio es algo como la conciencia, de la que hablaremos posteriormente, la racionalidad es algo que puede funcionar con mayor o con menor eficiencia. Entonces, los animales, a mi juicio, tienen racionalidad, es decir, en un animal existe la base de eso a lo que llamamos racionalidad. Y voy a volver a poner el ejemplo con mis gatos, que me vienen muy bien de ejemplo para este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando voy a la cocina y yo toco el saco de comida, ¿no? Hago ruido moviendo el saco de comida que utilizamos para poner la comida en los boles de los gatos. Bien, pues los gatos vienen, al oír ese ruido, al oír ese sonido del saco de comida moviéndose, pues vienen rápidamente a la cocina. De acuerdo. El hecho de asociar el sonido de ese saco con la comida no es algo que estuviera de entrada en la naturaleza misma del gato, no es algo puramente instintivo, sino que es digamos, un comportamiento aprendido mediante la experiencia. Y lo que he constatado, y es bastante interesante, es que, de hecho, lo que hacen en este caso mis gatos, yo creo que se puede exponer perfectamente como un razonamiento en la forma de modus ponens, ¿no? Esto que diríamos, si P, entonces Q, se da Q, por lo tanto P. El razonamiento aquí sería el siguiente. Si hay ruido del saco, entonces comida. La segunda premisa sería, hay ruido del saco. Conclusión, comida. Bien, la primera parte, la primera premisa, si hay ruido del saco, entonces hay comida. Esta es una asociación que puede haberse generado pues, por un vínculo puramente emocional. Puede ser una emoción en estos animales, en los gatos, ¿no? Pero aquí está la base de una estructura de un razonamiento. Esto es una estructura puramente racional.
hay una asociación de dos ideas, se da una idea, por lo tanto, la conclusión es que la otra se ha dado también. Bien, algunos podrían preguntarse por qué entonces el ser humano tiene quizás una capacidad de razonamiento distinta, algunos dirían superior a la de el resto de los animales. Esto sería bastante complicado entrar. El resto de los animales son inteligentes también. Claramente la inteligencia humana no es como la del resto de los animales. Pero bueno, yo creo que hay explicaciones bastante razonables respecto a cómo ha evolucionado la inteligencia humana. Y bueno, hay de diversos tipos, algunas más aceptadas, algunas menos, porque evidentemente hay diversos estadios. Ha sido algo progresivo, algo gradual. Pero de entrada yo creo que hay algo que a mí me parece que tiene un sólido respaldo, que es, a ver, para empezar, la idea de la que partimos es la de que un fenómeno como la inteligencia, en el sentido en el que hablamos de inteligencia, al referirnos a los humanos, es un fenómeno que se habría dado quizás solo una vez en los miles de millones de años. Digamos, la vida sobre la Tierra, que tendría unos 3.000 y pico millones de años, concretamente la vida ya más compleja, pluricelular y macroscópica, podríamos remontarla a la explosión cámbrica, pues entonces serían hace unos 500 millones de años, y quizás durante estos 500 millones de años no ha habido, hasta el momento en el que surge el Homo sapiens, o los primeros homínidos emparentados con el sapiens, no ha habido algo similar a la inteligencia humana. Quizás, ¿no? Una manera que tendríamos de constatarlo es que si hubiera habido otras formas de inteligencia similar a la humana, quizás habrían dejado algún rastro de tecnología. Pero bueno, no parece que haya rastros de tecnología, o por lo menos no perdurables en el tiempo, que hayan durado pues desde hace, no sé, digamos desde el Devónico, del Ordovícico, de cualquier época, ¿no? Del Mesozoico, en la época de los dinosaurios. No parece que haya surgido esto. Entonces parecería que lo del ser humano es bastante curioso y peculiar. Yo creo, respecto a la cuestión de la inteligencia humana en comparación con la inteligencia animal, creo que hay una cuestión que se ha comentado ya bastante respecto al ser humano, que es el hecho de que físicamente, digamos, sus atributos físicos están ya, le dotan de una ventaja para el uso de la tecnología, y que es el uso de la tecnología lo que ha incrementado su habilidad de razonamiento, su inteligencia, etc. Bien, ¿esto por qué se da? Bueno, evidentemente ya habréis oído la idea de los pulgares oponibles, ¿no? La idea de que el ser humano tiene extremidades anteriores, que son los brazos y las manos, y que en sus manos tiene pulgares oponibles. Esto se da en el ser humano por el hecho de que es un animal bípedo, ¿no? Como lo definía Aristóteles, un bípedo implume, bueno, o Platón creo que era, ¿no? Un bípedo implume, un animal de dos patas pero sin plumas. Bueno, entonces el ser humano es bípedo. Han habido otros bípedos, los canguros son bípedos, los terópodos, que son un tipo de dinosaurios, como los Tyrannosaurus rex, los velociraptores, todos estos dinosaurios eran bípedos, igual que las aves, pero bueno, las aves tienen alas, no tienen extremidades, digamos, con las que puedan aprender objetos, pero ¿qué pasa con los dinosaurios, los terópodos? Los terópodos, pues lo que tiene son manos con 3 dedos, es decir, las extremidades anteriores no tienen el pulgar oponible. Esto lo consulté con un paleontólogo hace un tiempo, y eso es lo que me indicó, que no tenían este tipo de extremidades con pulgares oponibles, así que entiendo que ninguno de estos animales las tenía. Y además, algo bastante importante, que es que las extremidades anteriores de este tipo de reptiles prehistóricos, de los dinosaurios, estaban por detrás de la cabeza, porque están dispuestos de una manera para compensar y permitir su bipedación, con una cola muy pesada, una parte anterior
que se inclina hacia adelante y las piernas en medio. Esto para mantener el equilibrio a pesar de ser bípedos. Y esto hace que las extremidades anteriores no queden por delante de los ojos. Y entonces esto hace difícil la manipulación de herramientas. En el caso de un canguro podría decirse prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué en los homínidos, en los primates, surgen las extremidades anteriores con pulgar oponible? Bueno, pues porque son casualmente los primates de los que descendemos, casualmente son especies arborícolas que se desplazaban de rama en rama por los árboles, que posteriormente, por circunstancias X de cambio del ambiente, se convirtieron en especies bípedas, a las que les convenía poder colocarse de pie. Entonces, en lugar de desarrollar un sistema de bipedación con una cola enorme como el canguro o el Tyrannosaurus para mantener un equilibrio con la bipedación, pues desarrollaron otro sistema de estabilidad que consistía en la S que forma la columna vertebral humana, que permite una bipedación mucho más vertical y que permite que esas extremidades anteriores que servían para saltar de árbol en árbol ahora se pueden utilizar para manipular las herramientas. Entonces, el hecho de poder manipular las herramientas es el hecho que hace que empiece a ser evolutivamente ventajoso a nivel de supervivencia manejar tecnología. Y el hecho de que sea ventajoso manejar tecnología es lo que incrementa el razonamiento, es lo que incrementa la capacidad de razonar. Bien, este sería el primer estadio. Evidentemente hay otras consideraciones que hacer. Hay consideraciones que, por ejemplo, están en el libro de Carl Sagan, Los dragones del Edén, respecto al precio que implica este tipo de racionalidad, el precio de perder una parte instintiva de conocimiento para desarrollar una parte que tenga la capacidad de aprendizaje respecto a la experiencia. También hay otras consideraciones como las que se hicieron en el famoso libro de Yuval Noah Harari, el libro Sapiens, que son consideraciones respecto a la capacidad de abstracción humana. ¿Por qué dentro de todos los homínidos, que todos tenían el pulgar oponible? Pues también tendríamos el neandertal, tendríamos el denisova, tendríamos otras especies que están dentro del género Homo, que son especies humanas, dentro del mismo género biológico. ¿Por qué dentro de todos ellos solo la especie Homo sapiens se ha impuesto sobre todas las demás? ¿Qué ventaja tenía? Tenía una ventaja intelectual. Según Yuval Noah Harari, la ventaja que tendría esta especie sería la capacidad de abstracción, de concebir ideas abstractas que no son las directamente perceptibles en el mundo material. Ideas como religiones, como estados, como leyes, derechos, cosas que son abstracciones absolutas, ¿no? Este tipo de ventaja es lo que favorece que los Homo sapiens puedan llevar a cabo grandes colaboraciones a gran escala, algo que en principio los distingue, si se analiza la evidencia paleontológica, distingue al Homo sapiens de otras especies homínidas. Bien, entonces, hay argumentos para explicar por qué hay una especie concreta que ha desarrollado un mayor nivel de racionalidad que el resto. Entonces, evidentemente, otro motivo por el que la racionalidad sería material, podríamos encontrarlo en el hecho de que se pueden construir estructuras muy parecidas a la inferencia racional artificialmente. La obtención de conclusiones partiendo de premisas lo hacen las calculadoras y lo hacen los ordenadores.